Bien, voy a hacer aunque nosotros, bueno, voy a ir al índice, eh, voy a hacer una breve presentación de lo que es nuestra empresa, Molear, otra breve presentación de lo que es Biosabor Nature, que es nuestro distribuidor exclusivo para Andalucía y Murcia y con el que estamos más vinculados aquí en el desarrollo de la tecnología. Luego voy a hacer una presentación de lo que es la tecnología de las nanoburbujas, bueno, en este caso de las nanoburbujas de Molear, que os explicaré dónde está la diferencia respecto a otras nanoburbujas. Y luego pues haré un breve recorrido por las validaciones científicas que tenemos de nuestra tecnología por parte de Molear, así como las validaciones agronómicas específicas que tenemos de las nanoburbujas, tanto en cultivo hidropónico como en suelo. Bien, pues Molear es una empresa líder mundial en fabricación de generadores de nanoburbujas. Empezó su operación en el año 2016. Es una empresa que no tiene un gran recorrido, a pesar de que ya hasta la fecha ya hemos instalado más de 2.500 sistemas de generación de nanoburbujas en muy diferentes aplicaciones, no solo en la agricultura, aunque yo aquí hoy estoy por hablar de la agricultura. Estamos ubicados en Estados Unidos, en California, tenemos la fábrica y el cuartel general, y ahora muy recientemente pues hemos abierto una fábrica aquí en Almería, concretamente en San Isidro, en Níjar, Molear España, sociedad limitada, y bueno, ya estamos empezando a fabricar ciertos modelos aquí a nivel local, lo cual pues, nos va a permitir dar un servicio mucho más de proximidad y sobre todo ahorrar costes y utilizar implementos de aquí de la Unión Europea. Bueno, pues Biosabor Nature, sociedad limitada, está vinculada a Biosabor, la cooperativa. Es una gran empresa de Almería, también muy joven. Empezó la operación en el año 2008 y hoy día se ha convertido en un referente único, si no el más grande, pues de los más grandes en lo que se refiere a producción de tomate biológico a nivel europeo. Biosabor es conocedor pues, de todo esto que llevamos hablando, de los problemas de la agronomía que tenemos hoy día, y nosotros, digamos, lo sentimos de una forma específica respecto a la competencia de mercados que quieren entrar o están ya prácticamente instalados y comercializando aquí en Europa, como es en Marruecos, Turquía, Sudáfrica, bueno, y sintió hace unos años la necesidad de comenzar a invertir y a explorar la aplicación de nuevas tecnologías, porque qué duda cabe que para poder cumplir con todos estos desafíos que estamos hablando en estos días de ahorro de agua, de la gestión del agua, de la Agenda 2030, pues se hace imprescindible el utilizar el recurso de las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, ¿no? El utilizar menos productos químicos. Dentro de poco empezarán a obligarnos ya a fiscalizar la huella de agua, ya estamos con la fiscalización de la huella de carbono y todas pues, las implicaciones que están marcando la agenda de la Unión Europea. Bueno, pues Biosabor, como estaba comentando hace un momento, es nuestro distribuidor exclusivo para las regiones de Andalucía y Murcia y lleva justamente ahora 2 años haciendo ensayos con muchas instalaciones que tienen, ensayos comerciales con control. Y bueno, hoy precisamente el hecho de que no esté mi compañero Pablo de Biosabor conmigo en la presentación, pues porque tenemos una reunión de expertos precisamente de estas empresas certificadoras que tenemos aquí, de Agrocolor, que es el laboratorio de Cuespal, la Asociación de Exportadores de Almería, del Instituto Tecnológico de Cajamar, del IFAPA, de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Almería, de Tecnova y otros técnicos relevantes que están analizando pues, precisamente todos estos ensayos que se han estado desarrollando durante los últimos 2 años, porque bueno, las nanoburbujas hay que entender cómo funcionan y por qué conseguimos lo que estamos consiguiendo, porque es lo que nosotros estamos persiguiendo para poder enseñar a los agricultores la mejor forma de manejarlo, para poder obtener los mejores resultados en sus explotaciones. Bueno, pues como os comentaba, actualmente
en las diversas unidades que tenemos repartidas por todo el mundo. Nosotros ya hemos instalado a fecha de hoy, desde el año 2017, que se implantó el primer sistema, concretamente en aplicaciones agronómicas, en regadío y tratamiento de agua para agricultura. Pues llevamos ya más de 1000 instalaciones efectuadas. Aquí en España comenzamos hace un par de años, nos hemos concentrado sobre todo en testar la tecnología en las condiciones específicas que tenemos aquí en España, en tratamiento recirculante, en agua de balsa y también en inyecciones en línea, regadío en línea. Bueno, estos son pues algunas de las empresas, son líderes en sus sectores, tanto hidropónico como cultivo en suelo, en cultivo de frutales, cultivo intensivo, pues de Bélgica, de Holanda, de Chile, de Estados Unidos. En fin, son muchas las empresas que tenemos como clientes que ya están utilizando las nanoburbujas. Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo la tecnología patentada, tenemos más de 3 patentes. Los tipos de generadores que nosotros fabricamos tienen una capacidad de flujo de agua con nanoburbujas que oscila desde 2 hasta 3000 metros cúbicos hora. Y tenemos 2 tipos, digamos, de productos que consisten básicamente en productos que fabricamos en serie, son los que tienen menores tasas de flujo. Y luego, pues como enseño aquí abajo, productos tipo customizado que solemos entregarlo bien dentro de almacenes si el requisito del cliente o se los podemos proporcionar en contenedores navales adaptados. Este concretamente es un contenedor naval de 20 pies que tiene un flujo de 450 metros cúbicos y está ubicado en una finca muy grande de Huelva, que tiene 150 hectáreas de aguacate, dando un sistema recirculante en una balsa de 30.000 metros cúbicos. Bueno, como estaba contando, las nanoburbujas, ahora explicaré más exactamente en qué consisten y cuál es la tecnología, que como estoy comentando totalmente escalable. Nosotros podemos tratar cualquier masa de agua, no hay ningún problema, y que tenemos una eficiencia muy elevada en lo que es disolución de gases en general. Lo que ocurre que, bueno, que en agricultura normalmente lo que solemos utilizar es oxígeno con generadores de oxígeno que incorporamos dentro de nuestro sistema. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña lámina donde podemos ver un sistema más bien de hidropónico tipo invernadero holandés, ¿no? Donde utilizan diversos depósitos porque suelen utilizar sistemas recirculantes. Pero bueno, básicamente nosotros las nanoburbujas las podemos aplicar con un sistema recirculante en una balsa de depósito donde pasamos el agua por nuestra máquina, pasamos el agua por nuestro generador y ahí le inyectamos el gas, lo disolvemos con gran eficiencia, lo devolvemos al depósito y esa recirculación vamos enriqueciendo ese depósito con agua y en este caso pues vamos subiendo o digamos incrementando la capacidad de oxígeno disuelto de ese agua. O también, si no existe la posibilidad del depósito, pues también podemos hacer instalaciones en línea aprovechando la presión de riego del cabezal de riego. Se puede instalar el generador en esa línea y en ese caso, pues evidentemente no existe posibilidad de recirculación ni de enriquecimiento. Ya ocurre que ponemos, digamos, inyectamos nanoburbujas y oxígeno en lo que en un solo pase se puede realizar en función normalmente de la temperatura del agua, de los contaminantes que tenga, es decir, de la calidad que tenga el agua y por supuesto de la presión de riego. Bueno, esto como estaba comentando son los diferentes tipos de líneas de productos que tenemos clasificados pues, por los diferentes lineales de aplicación que tenemos nosotros en la empresa ahora mismo, que son tratamientos de aguas superficiales, más bien a título ambiental, riego, tanto en línea, hidropónico y suelo como en balsa, que es en agricultura, a nivel industrial. Pues básicamente lo que estamos haciendo a nivel industrial son tratamientos con la industria de los hidrocarburos y en la minería. También estamos haciendo algo en descontaminación del suelo. Luego en grandes instalaciones pues tenemos una línea muy potente que ahora está muy en alza, que son las instalaciones de todo esto que hemos estado hablando del agua regenerada.
de las plantas de tratamiento de aguas residuales que trabajan con flujos muy grandes y donde se consume muchísima energía, y bueno, las nanoburbujas están ayudando mucho precisamente tanto a incrementar la capacidad de generación o más bien de depuración de esas plantas hasta un 20%, pero sobre todo lo que estamos consiguiendo al cambiar las propiedades del agua en la balsa primaria, conseguir un ahorro considerable en el consumo energético de la planta, que puede alcanzar en algunas plantas que tenemos hasta un 40 o un 50% de ahorro de consumo energético. Y la otra gran línea que tenemos pues son el piscifactoría. Tenemos muchísimas instalaciones, tanto en el Mar del Norte, en Noruega, estamos haciendo muchas instalaciones, en España también, y sobre todo en Chile. Bueno, pues y voy a explicar un poco en qué consisten las nanoburbujas a título general y luego a título particular las que nosotros hacemos en Moleaer. Yo explicaré dónde está la diferencia entre una y otra. Bueno, pues básicamente las nanoburbujas son unas burbujas muy pequeñitas, son invisibles al ojo humano, que permanecen suspendidas en la solución de agua porque no flotan, básicamente no flotan. Se mueven con un movimiento errático browniano y son invisibles pues, porque son más pequeñitas que las bacterias y que los virus. Y ese tamaño de la nanoburbuja es lo que realmente le va a dar la diferencia entre los diferentes fabricantes y las diferentes patentes, porque el tamaño de la nanoburbuja está vinculado directamente a una de sus principales características, que es la carga negativa que aporta en su superficie. Entonces, las nanoburbujas podemos decir que son burbujas muy pequeñitas, que son invisibles y que debido a su tamaño pues, se pueden conseguir concentraciones muy elevadas en el líquido donde se infusione. En el caso de la agricultura, pues es agua, básicamente agua. Bueno, los fundamentos de las nanoburbujas de Moleaer, como comentaba, nosotros en nuestras patentes estamos trabajando con nanoburbujas de 100 nanómetros de tamaño, y estas nanoburbujas de 100 nanómetros muestran 4 aspectos con propiedad y comportamiento únicos. Uno, el tamaño, ese tamaño de 100 nanómetros. Luego hay fabricantes que también la hacen de 100, de 200, de 400, de 500, hasta 1000, que es un micrón. Hay una asociación internacional, se llama UFB, Ultrafine Bubbles, que es japonesa, y ahí aglutina a muchos fabricantes, y bueno, ellos declaran que las nanoburbujas son aquellas que tienen menos de un micrón, o sea, menos de 1000 nanómetros. Nosotros tenemos 100 nanómetros. Las características es el tamaño, la concentración, es decir, la elevada concentración que podemos conseguir por centímetro cúbico, la durabilidad, es decir, la estabilidad en el tiempo que esas nanoburbujas pueden permanecer en el agua, y como comentaba antes, la carga eléctrica negativa, porque es aproximadamente de 30 milivoltios. Esa carga eléctrica negativa es generada en la superficie de la nanoburbuja por la elevada presión interna que soporta la nanoburbuja cuando se crea. Y más adelante pues veremos las grandes ventajas que nos aportan esas cargas eléctricas negativas y esas concentraciones por centímetro cúbico, por mililitro. Bueno, pues las propiedades de las nanoburbujas, precisamente por esa carga eléctrica negativa, que son hidrofóbicas, por lo tanto se distribuyen muy uniformemente de forma esférica en toda la masa de agua. En el caso del enriquecimiento en balsa, no hace falta hacer diferentes descargas, ellas mismas se van empujando entre ellas. La superficie cargada negativamente, la alta presión interna, que llega hasta 30 bares, una superficie muy dura, que es lo que le confiere esa estabilidad en el tiempo, y con una alta eficiencia en transferencia de gas. Podemos decir que una masa de agua que está cargada de nanoburbujas es como una batería de gas, como una batería de oxígeno que se va liberando pues poquito a poco conforme las nanoburbujas se van degradando o van rompiendo en contacto con otros materiales por cambio de presión o de temperatura. Respecto al comportamiento, como comenté hace una lámina, tiene una flotación neutra, se mueve de forma errática en la masa de agua, con una física se llama un movimiento browniano, es muy estable y duradera en el tiempo. Enseñaré luego unas láminas que hemos hecho de durabilidad. Crea especies reactivas del oxígeno, por lo cual pues, tiene una capacidad oxidativa, que veremos también cómo afecta dentro de la agricultura. Electroquímicamente activa, porque esas cargas eléctricas negativas superficiales van a atraer o van a crear unas capas, normalmente con hidrógeno
y con otros cationes con carga positiva, que a su vez atraerá otras capas de iones con cargas negativas y así sucesivamente hasta que se va perdiendo, difuminando esa fuerza eléctrica, ¿no? Las nanoburbujas reducen la tensión superficial del agua, con lo cual cambia las propiedades del agua y sobre todo reduce o digamos rompe los grupos moleculares de agua donde se agrupan los metales con contaminantes químicos y contaminantes orgánicos, ¿no? Eso es muy importante a la hora de hacer tratamiento de agua y la agronomía, sobre todo aquí en la zona nuestra de Almería, pues tenemos un gran problema en las balsas porque con la temperatura solemos tener bastantes problemas de algas y de materia orgánica que luego pues, nos llevan a atascos, acumulaciones de biofilm y todo eso es muy importante. Bueno, las nanoburbujas de Moleaer frente a otras alternativas que hay en el mercado y que usualmente se están utilizando en otro tipo de industrias, incluso aireadores que se utilizan en algunas balsas, pues porque tienen muy poco oxígeno disuelto, pues bueno, pues tienen muy poca eficiencia en la transferencia de oxígeno, ¿no? Desde los difusores que tienen un 2%, los sistemas de cono se utilizan mucho básicamente en la piscifactoría. Luego los Venturi tienen más eficiencia en transferencia de oxígeno con micro y macro burbujas, pero tienen una vida útil muy corta, no son tan estables, y los burbujeadores tienen más capacidad de transferencia de oxígeno, pero son muy poco estables en el tiempo. Los beneficios de las nanoburbujas de oxígeno de Moleaer en los cultivos, bueno, aquí digamos que lo podemos dividir básicamente en dos grupos. Aquí hablamos un poco de optimización del sustrato del suelo, control de biofilm, sanidad vegetal y calidad de agua. A mí me gusta decir más bien que la nanoburbuja, mientras está en el agua, digamos, está atrás de la nanoburbuja en el agua, tiene unas propiedades y cuando ese agua con nanoburbuja entra en el suelo o en el sustrato, pues tiene otras propiedades diferentes, o más que propiedades, digamos, unos efectos, beneficios diferentes. ¿Qué beneficios tiene la nanoburbuja de Moleaer cuando está en el agua? Pues si estamos enriqueciendo en balsa, pues lo primero que vamos a tener un agua mucho más clara, porque nos va a ayudar a eliminar un porcentaje bastante elevado de sólidos disueltos por decantación, por esa ruptura de grupos moleculares del agua, y va a controlar la emisión de algas y de materia orgánica. Cuando ese agua de la balsa, o en el caso de que se inyecte en línea, pasa a las tuberías, lo que va a hacer es que va a limpiar, va a eliminar completamente el biofilm y va a desatacar completamente todos los goteros. Y cuando las nanoburbujas de agua entran en el suelo, va a tener ya unos beneficios completamente diferentes. El primero y más potente es la descompactación del suelo. Va a movilizar muchos nutrientes, muchos metales del suelo, los va a ceder a la planta mucho más fácilmente, va a tener que la planta va a necesitar mucha menos energía para absorber, va a ceder oxígeno tanto a la microbiota del suelo, que se va a incrementar tanto el número de especies como en volumen, y le va a ceder oxígeno a la planta, lo que le va a hacer incrementar su metabolismo. Beneficios del efecto abrasivo, la superficie cargada de nanoburbujas, como ya hemos comentado antes, este es el efecto que hacen las tuberías de biofilm y sobre todo, voy a darme un poco de prisa porque si no, no me va a dar tiempo. En aplicaciones foliares y en lavado, lo que conseguimos con las nanoburbujas es reducir la cantidad de materia activa que tenemos que utilizar y una eficiencia muy elevada. Primero, por la gran absorción que tiene a través de los estomas de la hoja, incluso para acceder a otros lugares donde las propias superficies no se puede. Y esto, pues bueno, pues nos va a ayudar a controlar las enfermedades. Estamos utilizando el lavado de fruta, del ánimo de reducir los productos químicos. Este efecto abrasivo lo hacen las cargas eléctricas negativas, es como una escarificación. Realmente lo que hace es como el efecto de una lija donde va eliminando el biofilm y cuando las especies reactivas del oxígeno se crean al romper las nanoburbujas van a controlar los patógenos que hay en las tuberías, hace un control de enfermedades, mientras que en el suelo el control viene por el incremento de la microbiota aeróbica, que al incrementarse el número de especies lo que hace es que digamos, evita
que las anaeróbicas, que suelen ser las patógenas, pues se desarrollan. Este es el efecto de la creación de especies reactivas del oxígeno, de las nanoburbujas que tienen en su interior. Cuando la nanoburbuja se rompe, normalmente va a encontrar una capa de protones de hidrógeno y va a crear las especies reactivas del oxígeno, los OH negativos, que, para que nos entendamos, es una especie reactiva del oxígeno similar al peróxido de hidrógeno, al agua oxigenada, pero a diferencia de esto no es un efecto que se produce con el peróxido de hidrógeno, que es una explosión, sino que esto es un efecto, digamos, que se va produciendo a lo largo del tiempo, no una implosión. Respecto a lo que he comentado antes de la rebaja de la tensión superficial, pues lo que vamos a conseguir es ampliar el ángulo de contacto del agua y vamos a conseguir un riego, digamos, con mucha mayor uniformidad en lo que es el reparto del agua y la transmisión de fertilizantes en lo que es el perfil del suelo. Esto también va a ayudar a esas cargas eléctricas negativas a la descompactación del suelo, nos va a permitir ese efecto. Y luego veremos más adelante cómo afecta a un potencial ahorro de agua y ahorro de fertilizantes. Juan Carlos, perdona, tenemos que ir acabando la ponencia. Sí, pues me doy mucha prisa porque es que esto es muy pesado y media hora pues que se hace muy cortito. Bueno, como he dicho, facilita muchísimo la infiltración, esa carga eléctrica negativa, reduce los grupos moleculares de agua, no pondré en detalles. Y bueno, esto es básicamente los efectos, digamos, los beneficios que podemos conseguir en las nanoburbujas, que ya he mencionado algunos de ellos. Los beneficios del oxígeno en la agricultura, bueno, todos los agricultores, los que estamos relacionados con el agro, ya sabemos que la ausencia de oxígeno es muy mala en agronomía, la aposia del agua es malísima, que favorece la evolución de patógenos, en fin. Estas son las validaciones independientes que tiene Molear de lo que es la tecnología en sí respecto a la eficiencia de transferencia de oxígeno de la Universidad de UCLA, que incluso superior al 85%. La reducción de la tensión superficial también la ha analizado la Universidad de UCLA y en este caso la Universidad de Arizona es lo que ha analizado la creación de especies reactivas de oxígeno, que en algunos casos incluso puede sustituir a la capacidad desinfectante del ozono. Los análisis de los tamaños de las partículas de la nanoburbuja los medimos con un nanosite, que tenemos 2 laboratorios aquí en España, donde nosotros hemos analizado muestras de balsa que tienen pues 7 partículas, pues, 7.000 millones de partículas por mililitro, y a los 3 meses hemos medido y tenemos 70 millones de partículas por mililitro que aún permanece dentro de la masa de agua. Bueno, nosotros tenemos más de 14 organismos certificadores. Si luego hay alguien interesado, pues cuando contacte con nosotros podemos entrar en más detalle y explicarle la tecnología y lo que tenemos validado. Y las validaciones que hemos hecho a nivel agronómico de las nanoburbujas en hidropónico y en suelo, pues tenemos, como he comentado antes, Agrocolor, el laboratorio de Coespal, la Universidad de Wageningen, de las más prestigiosas del mundo, en Holanda, a Marisnova, a Instituto Delphi, que también es holandés, a Nova Crop, que es holandés, la Universidad de Almería, a Tecnova, también la Fundación Tecnológica y el IFAPA. Todos estos organismos han emitido informes sobre ensayos que se han realizado y os puedo decir que todos son positivos. Y bueno, por resumir, aquí tenía ya más incrementos de producción del 16 y del 10 que pues, agronómicamente pueden parecer que no son creíbles, pero bueno, por eso hemos procedido a que nos lo certifiquen, no sean ensayos de parte que tenemos nosotros muchísimos, para que nos lo certifiquen y agronómicamente podemos, digamos, afirmar que aparte de todos esos beneficios agronómicos, cómo se traduce a lo que le puede interesar al agricultor es que utilizando la misma cantidad de fertilizante y la misma cantidad de agua puede incrementar la producción entre un 10 y un 20%, en función de otros factores que no son propios de la tecnología en sí. Y bueno, básicamente esa es la presentación. Siento mucho que no haya contado con más tiempo para entrar en más detalles, pero bueno, quedo a disposición de cualquier empresa o particular que pueda estar interesado en conocer más o que le podamos enseñar este tipo de ensayo en detalle, incluso que estén interesados en visitar alguna de las muchas instalaciones que tenemos aquí en Almería, en Huelva, en Córdoba, en Sevilla. Incluso más aplicaciones agronómicas como en ganadería, también tenemos instalaciones. En fin, os agradezco mucho la oportunidad de poder mostrar todo esto y a mí me gustaría tener más tiempo para entrar
más en detalle sobre cómo hemos conseguido estos incrementos de producción, cómo hemos podido comprobar la acumulación de nutrientes en hoja, porque estos incrementos de producción vienen porque se incrementa una capacidad de absorción tanto de agua como de nutrientes en el agua tratada con nanoburbujas respecto al control. Y bueno, en Cajamar concretamente tenemos 2 ensayos certificados, en Tecnova, en Agrocolor creo que tenemos 14 o 15, todos ellos han estado, digamos, fomentados, apoyados por Biosegur, que es nuestro distribuidor, que tiene un cuerpo técnico de bastante bueno, bastante nivel, y sus fincas además son bastante modernas y llevan un control bastante exhaustivo respecto a lo que es control digital, mediciones y todo eso. Pues muchísimas gracias de nuevo y pues nada, quedo a disposición de aquel que le pudiera interesar esta tecnología nuestra, que es muy prometedora y que dentro de poco, pues a través de nuestro distribuidor comenzaremos ya las campañas de publicidad.